Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Ahora ya a finales de mes y ya no nos faltan 3 meses para que llegue Navidad, para que vean cómo se va rápido este 2020 que ya se acabe, ¿verdad? Como dice todo el mundo, que ya casi se acaba. Y sin vacuna, para que vean que resistimos eso y más. Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les habla Daniel Ibarra y tenemos un tema interesante de los temas básicos que van a servir para todos. Gracias. Edgar. Hola a todos, buenas tardes. Parece milagro, pero aquí estamos. Saludos. Gracias. Muy bien. ¿Ya lo están viendo en café? ¿No saben? Sí. Yo ya lo estoy viendo. Ya estamos. Bueno, Akira, es por este. Muy bien, bueno, pues sí, el día de ahora toca ver un tema muy interesante que, bueno, pues lo dejamos siempre como visto. Sin embargo, es fundamental entender esta parte del desarrollo y la psicopatología de la personalidad o de la estructura que se va a dar, por supuesto, en los primeros 5 años de vida de cualquier niño, cualquier persona, y que se va a cerrar. Para nosotros en psicoanálisis el desarrollo se cierra a los 5 años cuando llega el Edipo, bueno, aproximadamente, y de ahí se define la estructura, y la estructura a lo largo de toda la vida de uno, ¿no? Por lo que quiere decir, digamos, ya a los 5 años se sabe qué estructura va a tener la persona y por lo tanto se puede suponer, digámoslo así, de qué se va a enfermar, porque por lo regular uno se enferma de su estructura. No quiere decir que no se pueda enfermar de otras enfermedades, pero digámoslo así, es lo más probable que se vaya a enfermar de su propia estructura. Digamos, una estructura neurótica, lo más seguro, si se enferma, se va a enfermar de una... A nivel de las enfermedades mentales, a nivel de las enfermedades psíquicas, de una neurosis. O un psicótico puede ser que si se enferma, se va a enfermar de una psicosis, de una crisis psicótica, y bueno, más o menos así es. No es que sea como muchas veces nos dicen que sea determinista, ya esto es esto y se acabó. Hay muchos factores, por supuesto, que influyen en esta parte tanto de la formación de la estructura como la formación de la patología, pero que ninguno, digámoslo así, es determinante, o no más por tener uno o tener otros, como tal, no es que sea solamente un solo factor, que quizás el más importante sea el trauma, pero ni así, ¿no? Pueden ser niños que tengan un trauma el primer año de vida y no por eso ya van a tener una estructura psicótica, como se esperaría. Puede ser que se alivien o se curen de ese trauma, lo superen, pues, y por lo tanto, pues, continúe con su desarrollo normal el niño y, pues, por supuesto, el adulto posteriormente. Así que de esto se va a tratar este programa, y bueno, ahorita vamos paso por paso, y bueno, ahora nos toca saludar en el aniversario a nuestros amigos de Argentina, colegas y amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, tanto aquí en Facebook como en YouTube, también ahí que nos ven mucho. Así que pues un saludote allá a la bella Argentina. Así que ahí está la bonita bandera albiceleste. Muy bien. Dan, por favor. Sí, doctor. Generalmente cuando estamos dentro del ámbito del psicoanálisis nos vamos a estar enfrentando, desde Freud ya lo hacía, a múltiples críticas, a ataques teóricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y comúnmente, ya mencionaba usted la cuestión del determinismo, es considerada por otras teorías como ¿Lo escuchas, Edgar? No. Ay, se cortó. Bueno, a ver si regresa. Bueno, te toca. Esperemos y regrese. Bueno, voy a continuar un poco con lo que comentaba el compañero Daniel y creo que se refiere un poco a lo que es en cuanto a nuestra teoría, ¿no? Que es muchas de las otras corrientes psicológicas, pues, como lo ven, lo que es el conductismo, gestal y toda esta parte, pues, ahora sí que pues nuestras raíces, como bien lo sabemos, pues parten del psicoanálisis desde freudiano, ¿no?
De ahí ya veremos lo que son las otras líneas, como viene a ser el psicoanálisis kleniano, lacaniano, winnicottiano, y pues bueno, de ahí partir a otro tipo de corrientes, más sin embargo, pues bueno, todo parte de lo que es el psicoanálisis. Eh, este tipo de temas son muy interesantes, puesto que nos ayudan a relacionarnos con los demás. ¿Qué es esto, no? Muchas de las personas cuando saben que uno estudia psicoanálisis dice, ay, ya me está psicoanalizando. Pues estaría mal decirlo que en parte sí y en parte no, pero así es, ¿no? Muchos de nosotros sabemos simplemente con el discurso de una persona, pues con quién estamos tratando. Entonces es por eso que es tan importante conocer todo este tipo de temas que es el de hoy, pues que nos atañe. Ah, ya llegó Daniel. Ya. Continúa, compañero Daniel. Muchas gracias. Después de este breves fallas técnicas ya, comentaba justamente la cuestión determinista y que por eso es importante hablar de estos temas. Hacía referencia a que generalmente se habla de psicoanálisis o suele hablar de psicoanálisis quien no sabe de psicoanálisis, y entonces la típica crítica de ¿por qué siempre todo es lo infantil? ¿Por qué siempre se van para atrás? Bueno, pues porque sabemos que nos adelantaba usted, doctor, desde antes de los 5 años de vida ya queda la forma de la estructura, ya queda la forma en la que va a ser el psiquismo de esta persona. Sin embargo, esto no quiere decir que más adelante no se pueda trabajar para resolver las cuestiones traumáticas, los problemas, quitar síntomas, etcétera, etcétera. También a veces se confunde cuando hablamos de una cuestión de estructura y cuando estamos hablando de la patología. Por eso va a ser importante el tema de hoy. Hemos dicho en otras ocasiones que en psicoanálisis hacemos diferentes diagnósticos. Va a ser el diagnóstico de la estructura, posteriormente el diagnóstico de la enfermedad. Pues por ahora, ese es mi comentario. Gracias. Sí, definitivamente como lo dices, digamos, la importancia de la estructura es que, bueno, sabemos que la estructura no se puede cambiar. Entonces, eso va a determinar también parte de la cura, de que, como bien lo dices, primero hay que ver, bueno, hay que quitar, bueno, entre comillas, quitar, curar lo que es la enfermedad y posteriormente ya mejorar lo que es la estructura. Alguna vez me comentaban en clases de que a qué estructura hay que cambiar al paciente. Digo, pues ninguna, porque solamente tiene una y no se puede cambiar, pero sí se puede mejorar su funcionamiento, que es lo que buscamos en la terapia. O sea, ciertamente que, bueno, un paciente, la mayoría de los pacientes van a ser neuróticos, o sea, ellos ya son neuróticos, ¿no? Ya tienen la mejor estructura, lo va a poner a nivel funcional, y por lo tanto, bueno, hay que mejorar esa estructura pues, para que se quite la enfermedad o los síntomas. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir por el esquema, ahí que viene en el libro, y bueno, digámoslo así, no es, bueno, también, este esquema que, bueno, tiene varios teorías, tanto la de Freud, la de Klein, la de Lacan, Winnicott, bueno, ahí está sumándose. Entonces, es cierto que Freud no habló del primer año, voy a poner de esa manera así como tal, quien lo hace es Klein, y bueno, esta Klein, bueno, la teoría pues dice que de los recién nacidos al primer año de vida, el niño va a tener una funcionalidad y un psiquismo psicótico o primitivo. No quiere decir que el niño sea psicótico, ¿no? No es de que todos al año de vida o en los primeros meses de vida sean psicóticos todas las personas, sino que funcionan con ese psiquismo primitivo que, bueno, que digámoslo así, bueno, Klein, que estudió la psicosis, bueno, sabía que ese psiquismo de la psicosis se parecía mucho al psiquismo del primer año de vida, pues, con las alucinaciones, delirios, que en un psicótico, bueno, obvio que son los síntomas, pero que en un niño, en un bebé, esto es, bueno, su vida común o su psiquismo común, de que no sabe distinguir o apenas está creando lo que es el principio de realidad o el juicio de realidad, y por lo tanto es como se puede entender el psiquismo primitivo de un bebé del primer año de vida, y por lo tanto, bueno, es esperado que funcione así por lo mismo, ¿no?
Si el niño tiene un trauma, bueno, que también tiene que ver con la constitución del propio psiquismo, del propio yo del niño, del trauma, de los padres, del ambiente, el que haya un problema en este primer año de vida y, digámoslo así, el trauma se quede y por lo tanto va a crear, o probablemente lo más seguro es que cree una estructura psicótica que ya no se pueda modificar o ya no avance el desarrollo psíquico del niño y por lo tanto la persona o el niño va a tener una estructura psicótica como tal, que no quiere decir que vaya a tener síntomas o se psicotice, ¿no? Como el presidente Schreber, si se acuerdan, bueno, era un paciente psicótico, tenía estructura psicótica, lo que se puede suponer que en el primer año de vida sufrió un trauma, un gran trauma, y no enfermó hasta los 50 años, ¿no? Pudo haber que nunca se haya enfermado, pero bueno, de ahí es el origen, lo voy a decir como de la estructura, y bueno, se puede decir también de la enfermedad. Daniel. Sí, la estructura, como el nombre lo dice, va a ser como una especie de esqueleto, de soporte del aparato psíquico que va a manejar de una manera determinada cómo procesa y cómo se maneja el psiquismo. Muy bien haciendo la diferenciación justamente con la enfermedad. Habrá personas que tengan una estructura psicótica, border, qué sé yo, y a lo largo de su vida no caigan en una crisis como tal, no tengan que asistir necesariamente a análisis por algo que les esté pasando, ¿no? También hay que hablar de que cada estructura también tendrá sus mecanismos de defensa, o propios o que son más propios de cada una de las estructuras. Sin embargo, una persona con cierta estructura que acude a análisis, que trabaja en sí misma, etcétera, etcétera, obviamente va a ir aprendiendo mejores formas de afrontamiento a los traumas o a las situaciones adversas, y es mucho menos probable entonces que caiga enferma. Que a veces nos dicen o a veces preguntan que cuando hablamos de la estructura, si estamos hablando ya de la enfermedad, y Freud nos deja muy claro, ¿no?, desde un inicio, que incluso aquellas personas neuróticas, o mejor dicho, la explicación que da, ¿no?, que incluso los neuróticos también presentan problemas. Cuando hablamos en psicoanálisis de sanidad, estamos hablando de una ausencia como tal de enfermedad o la ausencia de un síntoma, porque también existe el mito de que para el psicoanálisis todos están enfermos. Claro. Cuando la verdad es que no es cierto, que si decimos estructura psicótica, estructura depresiva, estructura border, etcétera, hacemos referencia a la manera en que esa persona procesa su psiquismo, nunca de una enfermedad. Gracias. Pues, no te escuchaste, pero sin abrir la boca. Sí, se ve todo serio. La canción. Fíjate cómo le hace ahí a nivel mental, muy bien. La imagen. Edgar, por favor. No, claro. Es muy interesante esta parte de la estructura. ¿Por qué es interesante? Porque tenemos que delimitar cada una de ellas y para eso pues es más fácil trabajarlo. Porque pues de este modo, si todos fuéramos, no sé, todos estuviéramos locos, ¿no? Y así fuera, ¿cómo vas a poder ayudar a alguien que está loco? Pues obviamente debes de delimitarlo. ¿En qué parte? ¿Cómo es su funcionamiento psíquico? Eso es lo bueno, que podemos delimitar lo que es estructura neurótica, psicótica, border, melancolía, entonces, psicosomática. ¿Para qué? Pues para que así nosotros saber qué síntomas o qué rasgos o qué enfermedades puede tener en sí el paciente, ¿no? No es que nazcas y ya eres psicótico, naces ya eres neurótico, ¿no? O sea, imagínense ustedes que naces y ya eres neurótico. Pues qué fácil, ¿no? Si te dieran a decidir que fueras neurótico, pues todos escogerían ese, no hubiera enfermedades, no habría psicóticos. Entonces, toda esta parte lo que delimita, lo que viene a ver el trauma en la fijación de cada, de todo, de esto, de lo que son del primero al quinto año de vida, nos va a ayudar, pues, al menos a identificarnos como personalidad, estructura en este caso, ¿no? Completamente cierto. Bueno, ya se fue Daniel, a ver si ahorita vuelve.
Que sí, como bien lo dices, Edgar, digamos, aquí ya es ese mito de que se nace o se hace, bueno, neurótico, Ajá, psicótico, para el psicoanálisis todo se crea. Digamos, claro, nadie nace siendo psicótico, siendo neurótico, siendo perverso, siendo, gay o siendo heterosexual. Digamos, todo eso se va creando dependiendo de la familia, del ambiente, del propio yo, del niño. Y nadie nace ya, bueno, como dicen, ¿no? Nadie nace psicópata tampoco, ni nadie nace malo ni bueno, sino que se va creando en esos 5 primeros años toda esta personalidad o esta estructura, como le quieran llamar, o carácter, y por lo tanto, bueno, esa parte es de que la teoría eso se va creando. Por esa razón, algunas cosas se pueden modificar en terapia o a lo largo de la vida, porque si ya las personas nacieran con, pues entonces dices esto, pues entonces la terapia de qué serviría, pues de nada, ¿no? Si ya nacieron como tal, entonces imposible. claro. Así que por eso mismo. Ahora sí, Daniel, que te fuiste. Ya volví. Espero ya quedarme. Bueno, justo respecto a lo que está comentando, también se habla o se critica que cómo es posible que nosotros digamos que se hacen las cosas, ¿no? Y sobre todo usted mencionó la cuestión de la homosexualidad. Y se entra en conflicto, y hay ahí debates, y hay críticas por decir que la persona homosexual se hace homosexual, ¿no? Tenemos que dejar bien claros que siempre que estamos hablando de psicoanálisis nos estamos refiriendo al inconsciente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Cuando hablamos de que se crea, de que se decide hasta cierto punto, que se estructura, es un proceso inconsciente. No estamos diciendo que alguien muy conscientemente diga, ay, ¿sabes qué? Yo voy a ser homosexual, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Es un proceso inconsciente que se va elaborando. A final de cuentas, el ser humano es un ser artificial, en el sentido de que se está creando de forma no natural, por decirlo de alguna manera, el psiquismo humano. En alguna ocasión tuve ahí un acercamiento con un profesor mientras estudiaba cuestiones de carrera, en el que él me decía más bien esta parte de que el ser humano no es un ser natural, sino un ser virtual, desde el punto de vista que está inmerso en una sociedad. Si el ser humano fuera completamente natural desde el aspecto biológico y sobre todo el psíquico, sería un animalito más en el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos el lenguaje, tenemos el deseo, tenemos la capacidad de decisión, etcétera, etcétera, y esto nos va a convertir entonces en creadores también de nuestro propio destino. Esta crítica de pronto del determinismo del psicoanálisis se hace sin saber de qué se está hablando. La persona es responsable de sus actos, va a ser responsable también de su propio cambio, y por eso es que a veces es tan difícil en terapia realizar un verdadero cambio. No se trata de cambiar una conducta, no se trata nada más de dejar de hacer algo que yo considero que esté mal y cambiarlo por otra actividad. Se trata realmente de trabajar en mí para para mejorar. Justamente esa es la terapia, es el buscar mejorar y llegar a mejores puertos, llegar a mejores resultados. Tratándose de la enfermedad, lo mismo. Es una cuestión inconsciente, la enfermedad llega de una manera inconsciente de acuerdo también a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que decimos y mucho más a lo que callamos. Por lo tanto, también va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros poder encontrar la cura. A veces se deposita no solo en psicoanálisis, sino con el médico, con otras terapias. Se deposita la responsabilidad de la cura en ese otro que sabe, ¿no? En el sujeto supuesto saber. Cuando la verdad es que uno mismo es el que va a ir encontrando el camino a la cura. Completamente cierto. Muy bien, bueno, pues sí, digamos, esta parte es fundamental. Bueno, también, digamos, la distinción, ahora sí, bueno, la psiquiatría del psicoanálisis, aquí va a ser con respecto a la psicosis autista, que el niño autista, digamos, va a tener un gran trauma desde el nacimiento hasta el primer mes, de los 3 meses,
que digamos, ese trauma le va a afectar demasiado a su psiquismo, que no se va a desarrollar y no se va a desarrollar tampoco el yo, y por lo tanto se va a quedar sin psiquismo y sin yo. Entonces, un niño autista se va a crear desde los 3 meses de vida y ahí se va a quedar, ¿no? Digamos, ese es el problema con el niño autista, que es muy diferente a como lo ven las otras teorías, y para nosotros, por esas razones, se dice que es la más grave de toda la psicosis, porque casi está pegado al nacimiento, a las primeras semanas de vida, y el niño, si no recibe una terapia, pues se va a ir quedando, se va a ir no desarrollando su psiquismo y pues va a ser autista ahí pues toda la vida, ¿no? Digamos, ese va a ser el gran problema con el autismo. Bueno, siguiendo con otra estructura, que sería la personalidad melancólica, que la personalidad melancólica es algo, digamos así, diferente a las demás, porque se puede crear, digamos, a lo largo de los 5 años una pérdida que puede ser desde el destete, desde el nacimiento de un hermano, desde el control de esfínteres. El niño lo vive como un duelo no resuelto y ese duelo no resuelto va a activar, lo va a poner así, esta personalidad melancólica y la persona va a ser melancólica toda la vida, ¿no? Como tenemos ejemplos de, bueno, José Alfredo Jiménez y Bunbury y Amy Winehouse y todas ellas, pues, que tenían estructura melancólica y, bueno, ahí suponemos, suponemos porque no fueron con terapia a nosotros y nadie lo escribió, que hubo un duelo no resuelto en la infancia, no sabemos qué, pero si la investigamos lo vamos a encontrar, y por lo tanto, desde ahí ya es que tienen esa estructura melancólica que no se puede curar, o lo que se puede evitar serían las crisis melancólicas o las depresiones, o una depresión mayor, pero la estructura como tal es imposible, ¿no? Por esa razón, esa parte de sus canciones, bueno, melancólicas y todas esas cosas que les pega tan bien o les da tan bien, pues porque ahora sí, literal, lo sienten desde adentro, ¿no? Y desde toda la vida han sufrido esa tristeza, no tanto esa depresión, sino esa tristeza. Bueno, Edgar, ya que nos cambiamos el orden. Sí, pues son unas de las estructuras, pues yo podría decir de las más difíciles y complicadas que hay, puesto que, sí, como usted lo menciona, casi todo el tiempo están tristes, están en depresión. Son personas que, pues, para sacarlas de ahí es muy, muy complicado. Y bueno, también, digo, el punto de vista bueno es que, como usted lo mencionaba, pues los artistas, todos, la mayoría, muchos, pues, son melancólicos, puesto que hablan de amor, ¿no? De este amor que, pues, obvio está, no se pudo resolver. Pero ¿qué tan bueno es esto de los artistas, no? Pues que los lleva al suicidio. Tan así es, pues, como lo menciona esta Amy, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, pues ahora sí que todos los famosos 27, ¿no? Son personalidades que sí, dentro de lo que cabe tú los ves bien, porque pues deben de proyectar lo que no es, porque en realidad están demasiado depresivos y es esta parte de lo que los lleva al suicidio, ¿no? Que no hay una felicidad total. Sí, claro, digamos, y están más propensos y aunque lo subliman esa tristeza, ese duelo, pero pues ahí está, ¿no? A fin de cuentas no se cura. No, y eso les ayuda, bueno, la sublimación que tienen ellos a los artistas en este caso, es que lo pueden sacar de este modo, y es por eso que los llevan a más años de vida y no que se recorra tanto, porque personas que no subliman de esa manera, es demasiado difícil sobrevivir. O también esa parte que dice, bueno, de la pulsión de muerte que está muy activa, bueno, quizás no se suiciden tan rápidamente, sino más crónicamente o lentamente, como sería el alcoholismo y todo eso, pero ahí está. Ahí está, exacto. Muy bien. Daniel. Así mero. respecto a estas dos primeras estructuras de las que estamos hablando, tanto al autismo como a la estructura melancólica, nos vamos a enfrentar a grandes retos, como ya lo decían, porque a final de cuentas la persona con una estructura autista, en un primer lugar, no realiza, como no está bien formado el yo,
hay una ausencia todavía de la estructuración del yo, es complicado entonces el proceso de trabajo, y lo que en realidad se puede hacer no es cambiar la estructura, sino aumentar la funcionalidad, que a veces es lo que justamente buscamos con estas estructuras psicóticas. Que si es una estructura autista, intentar que sea mucho más funcional y pase a una esquizofrenia, etcétera, pero en una manera de funcionalidad, no es en sí que realmente la estructura vaya a cambiar. Y también me gustaría, doctor, que retomemos algunos de los comentarios que nos están haciendo, porque hay preguntas también muy interesantes que nos van a dar pie para hablar de estas primeras estructuras y también de las que vienen. Sí, si tienes aún ahí, Daniel, por favor, ahorita yo al principio. Bueno. Ok, aquí nos habla o nos dice, por ejemplo, Corazón Ruelas, nos pregunta, ¿qué pasa con los bebés que ahora les ponen el celular para que no lloren o para entretenerlos? Esto es lo que está pasando mucho con los bebés ahora en 1 o 2 años, ¿no? Estamos hablando justamente de este periodo de estructura psicótica en la que recordemos que a veces el trauma es el simple hecho de no recibir la atención o el amor de la madre como tal, ¿no? Entonces, fundamental que en estos primeros años de vida tengan el cuidado de los padres. Es un mal holding. Exactamente. Que puede ser un mal desarrollo, ¿no? Que también en el proceso del niño ya iba con déficit de, y pues sí, lo más grave puede ser una psicosis, pues lo menos grave, bueno, una depresión, una melancolía, una neurosis, un border, bueno, pero ahí el detalle es que la exposición al trauma no sea tanto o sea tan constante, porque igual un gran trauma va a modificar la estructura, como los microtraumas, pues por supuesto que también va a ser el mismo problema. Hendrika García también nos hace... perdón, Edgar. Es algo demasiado malo porque cuando uno es pequeño, se supone que el holding, debe haber un buen holding para sostener tu yo. Tu madre debe de ser la persona que te mira, debes de tener esa mirada. Si en esa mirada y es un celular o es, no sé, lo que sea, entonces, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? ¿Dónde está esa mirada, ese buen abrazo que debe de haberlo? Pues estamos perdidos, ¿no? Definitivo. La ausencia del deseo de la madre va a provocar una ausencia de deseo también en el hijo. También en él, claro. Aquí también hay una duda respecto a las diferencias o a las características de la personalidad que nos pregunta Hendrika García, que cómo es que se explica entonces que dos gemelos con las mismas características genéticas y formación social tengan diferentes personalidades. Pues ahí está. Porque tienen un yo diferente, a fin de cuentas, digamos, aunque las variantes, como aquí alguien decía que el desarrollo es individual y las variantes no influyen tanto, pero es que las variantes son las mismas, a fin de cuentas se pueden contar cuántas variantes hay, y bueno, esas variantes pueden variar, y también la carga genética, genética en el sentido constitucional del niño, aunque sean gemelos, pueden sentir diferente y pueden necesitar diferente y desear diferente, y esas pequeñas variantes pues, son las que van creando un yo diferente, aunque físicamente se parezcan, pero igual a veces van a ser como clones, ¿no? Como tal, pero a veces sí van a ser completamente diferentes, pero es por lo mismo de que tienen también un yo diferente, ¿no? Por más que se parezcan, pues suave está que hay un deseo diferente. Ojalá, y que también... perdón. Ojalá no seas gemela, porque aún en los gemelos, la mamá y el papá quieren a uno más que al otro, entonces exacto. De ahí también cambia, ¿eh? Justo iba a hablar de esas diferencias ambientales que a veces parecen mínimas, o como aquí nos comenta él mismo, o ella misma, Hendrika, que nos dice que una misma formación social, bueno, a lo mejor sí viven en la misma sociedad, pero esos pequeños detallitos como el simple hecho de que los papás dicen los quiero igual, pero al final de cuentas es un amor diferente, porque son dos personas diferentes los que van a crear personalidades diferentes. De esa manera pues explicaría esas diferencias entre gemelos. También la cuestión respecto a los padres,
está la famosa frase de que nadie tiene los mismos padres. No es lo mismo nacer primero, o sea, unos segundos antes, segundos después, a ser segundo. No es lo mismo nacer varón que nacer mujer. También ahí hay una cuestión diferencial a la hora de la cuestión del deseo. Y pues características ambientales, ¿no? Que pueden también devenir en una personalidad completamente opuesta en unos gemelos. Y que esta duda que se repite constantemente aquí en los comentarios respecto a las cuestiones hereditarias, que estamos señalando que todo se hace, entonces, ¿qué pasa con la constitución genética? Nos pregunta Daniel A. Cortés, nos dice, sí, todo se crea, pero no olvidemos los casos que son hereditarios. Me gustaría que explicaran sobre esas enfermedades que entonces son hereditarias. Como la diabetes, la hipertensión. Bueno, porque también depende, hoy está de la teoría. Para la medicina, digamos, los médicos les van a decir que esa parte es fundamental, no es tanto lo individual, sino más bien lo genético. Entonces, pero fíjense bien, digamos, no todos los hijos de diabéticos son diabéticos. Entonces, ahí la carga genética influye, por supuesto, pero a nivel de la teoría psíquica o del psiquismo, también hay un detonante que va a hacer que la persona tenga o no tenga diabetes o hipertensión, o bueno, si a un psiquiatra le dicen de la psicosis es hereditaria, pues va a decir que sí, de la psicosis o de la esquizofrenia, pero bueno, es otra teoría diferente y pues, cada quien va a hablar de su teoría, pues para nosotros, esta es la teoría, estos son los factores, y por esa razón se explica desde aquí. No quiere decir que estén peleadas las teorías, sino que lo ven de diferente forma, de diferente aspecto, y bueno, se va complementando, a fin de cuentas, la parte médica, la parte genética, ahí está, tienen que funcionar de alguna forma, y bueno, para nosotros no se dice hereditario, se dice transmisión de, entonces, por eso mismo de que no todos, digámoslo así, esta parte de anteriormente se puso de moda los genes de la obesidad, y pues resulta que no hay genes de obesidad, pues entonces, ¿quién les entiende si sí hay o no hay? Lo que se transmite es una mala manera de comer de generación en generación, y bueno, es fácil echarle la culpa a los genes, decir, pues ya si nací con genes, pues ya, ¿qué más hago? Cuando pues también tiene que ver el ambiente, ¿no? Digo, el ambiente es fundamental. A ver, déjame ir con... Y otra dime. Cosa de lo hereditario es, bueno, la estructura no se hereda, pero sí puedes más o menos, como ir viendo por dónde va, ¿no? Si mamá y papá son neuróticos, es más factible de que tú seas neurótico. Correcto. Pero si mamá es psicótica y papá es border, pues ahí más o menos vas a saber que sale, ¿no? O sea, no es ley, claro está, pero pues más o menos por ahí va la onda, ¿no? Sí, como se va transmitiendo también, así como se transmite el edipo y la castración, pues también la estructura pues, se va. Una pareja neurótica va a tener neurotiquitos, una pareja psicótica. Claro. No, bueno, más o menos, no es de como dices, pero es así como bueno, el porcentaje, si le quieren llamar así. Claro. Bueno, saludos a Manuel Leiva, Luis Rivas, Armando Saga desde Cihuatlanejo, saludos. Saludos, maestro Armando. Saludos. Desde Mejía, también, don Guillermo Soria, saludos. Saludos. Eli García, Estado de México, también saludotes. Verónica Vázquez, Edith Ramírez, Magali Rosario Pedraza, saludos. Irma Belén, Ana, Luisiana Alba, Emanuel Eva, bueno, ya se escucha Daniel Mac, Ans, Julio Gallegos, Lalo Soto, Vicky Rodríguez, Avis Flower, Yaced Hidalgo, bueno, Jaime Coronado, bueno, muchas gracias a todos los que están desde Guatemala, a Yohai Herrera, gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí corto la bandera de la bella Guatemala. Anabel Sauceda, bueno, Marveles, bueno, que dice Sargent Angel desde Chile, de Santiago de Chile, dice hola y saludos. En muchos casos mencionan que por qué se enfocan más hacia lo sexual, del por qué Freud se enfocó mucho más hacia lo sexual, pero entendiendo sexual en el sentido de placer, no tanto en el sentido de genitalidad, que digamos sí, pero es una partecita, pero más bien, digamos, Freud utiliza la palabra sexual como sinónimo de placer. El niño es sexual porque busca el placer, o toda persona es sexual porque busca, digamos, el placer sexual, aunque sea la misma palabra,
pero como para entenderlo, ¿no? Toda pulsión busca el placer, busca esa parte sexual que es el placer por el placer mismo, pues. A eso se refiere. Claro. Luego dice... Sí, no, si no, imagínate, seríamos unos perversazos todos, ¿no? Exacto, exacto. María Concepción Trujillo, saludotes. Victoria Karina. Ah, dice Daniel. Claro, ya lo dijiste, ya lo Sí. dijiste. Okay. Acá también lo que dice más. A ver, bueno, saludos a Ruiz Salas, Juan Antonio Milton Reyes. Ya, ¿cómo se explica los gemelos? Ya también lo dijiste. También, bueno, ya. A ver, déjenme. Acá estaban hablando sobre el yo, pero no Hay uno de Luis García, ¿no? También ahí dice. A ver, ¿qué dice? Que no me leer todo. Bueno. Okay. Bueno, dice Juan Antonio, algo chistoso, ¿quién inventó el yo? ¿Por qué no enfocarse en la realidad? Porque depende del yo, es la realidad que se va a ver. Digamos, ahí como tal, sabemos que hay dos realidades, la interna y la externa, y debe de coincidir para uno decir que uno es sanito. Pero cuando no coinciden estas dos realidades, pues ese va a ser el problema, que va a aparecer la locura, ¿no? O la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con el autismo, no, Doc? Exacto. Sí, no claro. Sabe lo que está afuera y lo que está dentro. Absolutamente, ¿no? Y también, bueno, ¿quién inventó el yo? Son varias teorías, desde la filosofía, desde la medicina también, entonces, pues ya, digamos, cualquier teoría psicológica, se llama como se llame, va a desarrollar esa teoría del yo, ya está. Luis García, a ver, ya lo encontré. En cuanto a la personalidad melancólica, es importante valorar un proceso depresivo. El primero en describir la fe Hipócrates, bueno, sí, hace mucho tiempo. ¿Quién lo describió así? Me llama la atención ver a estos hombres y mujeres que lloran hasta la muerte y ellos mismos se convierten en una calaca. Posteriormente lo llamó melancolía, sí, bueno, teoría de la bilis, bueno, desde entonces existen, pues, a fin de cuentas, ¿no? Con otras palabras, pero desde entonces las enfermedades mentales existen. Marta Ramírez, Abril López. Dice Elizabeth Caro, ¿qué estructura goza más del erotismo? Pues la neurótica y la perversa, esas dos, pero a fin de cuentas, todo, el placer sexual lo tienen todos, ¿no? Ninfa Hilda, desde Cochabamba, Bolivia, también, saludos a Cochabamba. Saludos. También aparecerá por ahí, ya está ahí en la sección. Dice Ime Ramírez, respecto a la diferencia entre estructura de personalidad y un estado patológico, me parece que hay mucha importancia porque realmente en la disciplina no todo es patología, absolutamente, aunque se llaman igual, digamos, el problema es que la estructura y la enfermedad se llaman igual, la estructura neurótica, crisis psicótica, enfermedad neurótica o crisis neurótica, pero sí, digamos, no por tener estructura ya uno está enfermo, sino pues todos los consultores estuvieran llenos, qué bueno que no, sino que se puede enfermar y esa es la característica, que nadie va a ir a consulta por tener una estructura, se llame como se llame, y esos son los rasgos, como anteriormente ya lo vimos en otro programa, sino va a ir por tener síntomas y tener una patología, pero no por tener estructuras ni rasgos, eso no es definitivo. Muy bien, bueno, vamos, se nos ha ido muy rápido este programa. Bueno, la siguiente personalidad, que sería la psicopática, digamos, los psicópatas, ahí, bueno, más o menos la teoría dice que del primer año al segundo año de vida es que si tiene un trauma este niño, y un trauma muy fuerte, por supuesto, va a crearse la personalidad psicopática, y ya una vez establecida, pues ya no se va a poder quitar, ¿no? El psicópata, literal, se crea, no nace, se crea, y sí tiene que tener un trauma muy fuerte, o todas estas variantes de malos padres, bueno, niño violentado, un mal ambiente en la familia, todo, pues va a crear esta personalidad psicopática. Edgar, Daniel, ya está tomando acá, Edgar. Bueno, respecto a la personalidad psicopática, también, al igual que lo que hemos estado diciendo, no quiere decir que esta persona a fuerza se vaya a ir a matar a la calle o que va a poner bombas en los autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que va a tener el rasgo característico que va a ser el ataque constante a la cuestión de la ley.
no se va a permitir entonces o se le va a dificultar mucho estar en ambientes de orden, como por ejemplo respetar un horario escolar, respetar un horario de trabajo, seguir los lineamientos de un uniforme, etcétera, etcétera, pero no implica que vayan a terminar siendo asesinos. A final de cuentas, a veces hemos dicho, tanto en clases como aquí en el programa, hemos utilizado la palabra del rescate, de que puede llegar alguien a rescatar a estas personas, y hablamos desde la perspectiva del amor, de la importancia que estas personas pueden llegar a tener por otras personas. Si estamos hablando de que las estructuras se desarrollan en los primeros años de vida, ya sea por la ausencia o por el tipo de cuidado que están teniendo estos niños, pues es importante que si mamá o papá no están cumpliendo bien sus funciones, llegue otra persona, que sea la abuela, en casos extremos que sea incluso el personal de un orfanato, un maestro, un amigo, qué sé yo, ¿no? Que pueda llegar a encaminar o a reencaminar las acciones de estas personas, que probablemente su estructura ya quedó fijada, sin embargo, no por eso van a terminar siendo criminales como tal. Sí, sí, y que bueno, como bien lo mencionas, si esta persona tiene a alguien que le esté marcando constantemente la ley, entonces es donde también esta persona puede estar como más, pues no manipulada, sino, ¿cómo decirlo? Más centrada, se podría decir. Otra de las cosas que a mí se me hacen interesantes, y ya lo tomaste en cuenta, la psicopatía también tiende mucho en el imaginario, ¿no? De la persona, no solamente en el acto. En cuanto a que, pues, ya lo hemos visto en Estados Unidos con los chicos estos que se van a las escuelas y empiezan a matar gente. Este tipo de personas pues lo empiezan a hacer en los videojuegos, ¿no? Y es su manera como de sacarlo de un modo, pero llega un punto en el cual pues esto no es lo que realmente quieren, y es por eso que van ahora sí a las escuelas y hacen ahora sí que pues todo este acto de matar gente. Entonces, yo creo que sí va un poco de ese modo lo que es la psicopatía, pues. Claro, sí, por supuesto. Bueno, otro comentario, Luis, usted dice, en el tema de los artistas o las figuras públicas, es de considerarse en su verdadera estructura, es un acto histriónico. Claro, descartando una personalidad histriónica. Muchos artistas, su verdadera personalidad no se conoce hasta cierto tiempo. Sí, definitivo, unos van a ser así y unos actúan el personaje. Ahí sí, hay que ver cada caso para ver cuál es cuál. Es completamente cierto. Dice Juan Antonio Mejía, pregunta un ratero, un homosexual, neurótico, psicótico, ¿se nace, se hace o lo hacen? Bueno, se crea. Sí, porque tampoco no es de que se crea de la nada, pues ahí el ambiente, los padres van a contribuir, digámoslo así, a su creación, pero no es nomás más que así de generación espontánea, pues no, obvio que está que influye el ambiente, pero puede decir que todo se crea, ¿no? Como tal. Eliasib Aburto dice, claro, la estructura se compone de la memoria de la otra edad. Estamos atravesados por el lenguaje, por lo tanto somos seres artificiales o constituidos por un otro, y si ese otro falta en la infancia, se desarrolla una falta, la cual se va a presentar en su posterior desarrollo. Saludos, buen tema sobre la estructura. Sí, definitivamente, ¿no? Es esa parte de que el otro se necesita, y bueno, todo a nivel humano, el ser humano es un ser artificial, quiere decir que no es natura, no viene en lo natural, y todo va a ser antinatura, todo lo humano es antinatura. Desde, bueno, vestirse, desde hablar, por supuesto, desde usar tecnología, pues eso, pues, ¿qué otro, ahora sí, animal del reino animal, o ser del reino animal lo hace? Pues nadie, vamos, el ser humano va en contra de la naturaleza, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto todo va a ser, bueno, creado en el ambiente. El buscar una vacuna para una enfermedad no deja de ser algo antinatural, eso es imposible que se dé en otro ambiente, pero todo lo humano es creación y va a veces en contra de la propia naturaleza. Jamie Cortés, me acabo de unir a la transmisión para el tema desarrollo y psicopatología de la personalidad. Bueno, continuando con se acaba el tiempo con las otras, la siguiente personalidad que sería el border, que bueno, se escapa de la psicosis, entonces
decir que su trauma o sus problemas van a iniciar desde ya el primer año de vida, ya cumplidos a los 3 años, ¿no? Cuando inicia el Oedipo, si hay ahí un problema o un trauma o un problema del desarrollo infantil, pues puede que aparezca la estructura gorda, que, digámoslo así, se queda, entre comillas, a la mitad de la psicosis, a la mitad de la neurosis, y bueno, y de la perversión también, y por esa razón tiene a nivel de rasgos y de síntomas, cuando aparece la crisis, tiene tantos síntomas de todos, ¿no? Y se confunde con todo. Edgar. Sí, pues bueno, es una de las estructuras pues más complicadas, puesto que pues para identificar todos estos rasgos que tiene, porque de repente pues te llega todo neurótico, ¿no? Histérico, y luego te llega todo psicótico, y luego te llega todo perverso, ¿no? Entonces es muy, muy complicado, así que pues encontrarle la estructura en este caso, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay y pues se tiene que trabajar con lo que tiene, que difícilmente cae, ¿no? En este caso de la estructura border, así como hablaba en el caso del autismo, que hay que procurar, no se va a cambiar o no se va a modificar la estructura, pero sí hacer más funcional. En el caso del border ocurre algo muy similar. Si puede llegar a ser desde todo la sintomatología psicótica o desarrollar la psicopatología psicótica, pero también la neurótica, entonces hay que ir orientando justamente hacia un mejor desarrollo, un mejor funcionamiento que va a hacer que abandone de cierta manera esas maneras psicóticas de reaccionar y se neurotice de mejor manera, ¿no? Que funcione mejor a final de cuentas. Antonio Mejía pregunta, ¿se puede revertir con terapia los primeros años de la infancia esa estructura de vida? No, la respuesta es no, se puede reinterpretar, ahí como tal, la vida, pues ya lo que se vivió, ya nadie lo quita, ¿no? Ahí como tal, pero sí se puede reinterpretar esos recuerdos de la infancia. Dice Luis García, en este aspecto de la personalidad psicopática, en ocasiones se quiere atribuir muy frecuentemente a la genética, pero coincido con el panel, en ocasiones hay disparadores de la conducta que son amortiguados por la familia, como pequeños robos, malos en la escuela, y eso puede ser disparador para una personalidad psicótica. Tiene que ver, por supuesto, esa parte también, bueno, familiar, por supuesto. Dice Imer Ramírez, ¿qué pasa con los chicos que han sido adoptados o que viven en las casas hogares que después de un tiempo de adaptarse el entorno desarrollan conductas antisociales o psicopáticas? ¿Y qué probabilidad hay de que una personalidad brinque de una psicopatología psicopática a una limitadora? Bueno, eso es imposible, digamos, ya la estructura como tal ya es. Que, digamos, el problema de los chicos adoptados o las personas adoptadas es de que, bueno, ¿qué vivieron antes? O todos los problemas, limitaciones, etc., que tuvieron, traumas, eso ya va, digámoslo así, ya si tienen 5, 6, 7 años, pues ya tienen la estructura, y aunque tengan un bonito ambiente, una buena familia y todo, pues ya vienen con esa psicopatía, y pues puede ser que algunos los limite su daño a la sociedad, puede ser que otros ni siquiera, ¿no? Como pasó en la película esta de Terminator con el chico, ¿cómo se llamaba? John Connor. Ándale, Connor, que digamos, ya tenía esos problemas ya de la infancia, y aunque tenga una buena familia, ya padres y todo que lo quieran, y le den hasta motocicleta y todo, y pues no cambió su estructura, ¿no? Entonces, pues, hablando, doctor, de psicopatía, pues sí, el ejemplo claro de esta última película del Joker, ¿no? Aunque medio disfuncional, llevaba una vida, llamémosle normal, trabajaba, llevaba el pan a la mesa, podríamos decir, hasta que no ocurre un detonante, que es, en este caso pues es la muerte de la madre. Hasta ese entonces no se manifiesta la enfermedad. Antes de eso, pues había estado tranquilo, por decirlo de alguna manera. Y en referencia también a lo que nos dice Luis García, de cómo estos pequeños detonantes van a ser justamente los que van a despertar en sí una verdadera enfermedad. Correcto. Bueno, continuando con el tema, ya nos fuimos de Radio Morir. Bueno, ni más nos saludamos a Eric, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, la personalidad psicosomática, que también tiene mucha importancia, bueno, se va a dar
entre los 2 años y los 3 años, más o menos ahí va a venir el trauma. Bueno, ya digo las otras dos para ya para terminar. Pues también se nos termina el tiempo. La personalidad perversa tiene que ver entre los 3 años y los 4 años, ahí, que el conflicto o el trauma es el Edipo. Al fin de cuentas, el Edipo no deja de ser un trauma y lo viven como tal, y por esa razón ahí se fija el trauma, ¿no? Y la personalidad neurótica, que se va a dar entre los 4 o 5 años, que el trauma va a ser la castración, el complejo de castración como tal. Ese es el trauma, digamos, el menor de los traumas, lo voy a poner así. Y, bueno, pero preferible que se tramita, como todos los traumas se tramitan, sean Edipo, sea castración, para que tenga un mejor desarrollo el niño. Bueno, ahora sí, Edgar. Dani. Bueno, respecto a la personalidad psicosomática o la estructura psicosomática, hace un par de programas hablábamos justamente de las enfermedades, de cómo se manifiesta esta se nos fue, Dani. Se le acabó el crédito. Se le acabó el 20, bueno. Ya. Ahí está. Que la canción. Ya me fui otra vez. No, Adán. Bueno, les hacía referencia que hace un par de programas hablamos de la psicosomática. Si tienen dudas acerca de eso, tenemos un programa que habla precisamente de eso hace un mes, alrededor de un mes que lo vimos. Sí. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya para terminar, Juan Antonio dice, la edad mental se retrasa con la edad cronológica por los traumas y la falta de madurez. Bueno, más que se retrase la edad mental, ahí hay una deficiencia, no es que el niño tenga un retraso porque hay un trauma, hay una deficiencia ahí, pero la verdad es que se puedan nivelar las dos, ¿no? Ya cuando hay un verdadero retraso mental, eso ahí sí no se puede hacer nada. Dice Clara Castelazo, somos seres biopsicosociales y cada aspecto será relevante en el desarrollo de la estructura, ¿no? Sí, definitivo. Pedro Chaire, saludos. Marcela Orlando, también Alejandra, saludos. Fabi Cornejo. Y bueno, pues para despedirnos, ya con tiempo, por favor, Edgar. Pues saludos, esperemos vernos más seguido porque ha estado un poquito difícil, pero bueno, acá estamos. Ya regresaste, gracias, Edgar. Dan. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en las próximas transmisiones de Café Psicoanalítico. Ojalá estén sanos y salvos en sus casitas. Por favor, cuídense mucho porque se necesita cuidarse, porque la pandemia sigue y ahí sí literal, lo natural nos está venciendo a lo humano, pero bueno, para eso hay que protegerse con gel y todo lo que haya creado el ser humano. Todo lo que se pueda. Bueno, la biografía, pues ya está aquí lo pueden encontrar en el Tratado de Psicopatología, página de ahí viene, bueno, lo que vimos ahorita y eso, muchas gracias. Así que bueno, gracias a todos, muy fácil, Carlos, de Manuel, Leiva, de Yolanda, Pedro, todos, muchas gracias, cuídense mucho, que tengan un muy buen día, todos allá, toda Sudamérica, y Centroamérica y Europa, donde nos ven, y Centroamérica, todos. Un abrazote, cuídense mucho. Un abrazo y saludos. Gracias, Daniel, gracias, Edgar, saludotes, bye. Gracias, doctor Edgar. Bye. Bye. Hasta la siguiente semana.